Hola, mis estimados oyentes, bienvenidos una semana más al curso de agentes, instaladores y revisores, es decir, agentes del gas con el carnet B. Bien, de nuevo quiero recordar que este programa o estos vídeos van destinados a los profesionales o futuros profesionales de, como agentes del gas, bien sea como instaladores o bien como revisores y demás, es decir, trabajadores del gas. Bien, en esta ocasión, en esta semana, vamos a hacer cálculos de tuberías. Para el cálculo de tuberías hay diferentes métodos. El más común es que conocido como el de Renoir, pero hoy no lo vamos a tratar. Dentro de también de los cálculos existen otros métodos. Hoy vamos a usar el método que a mí particularmente no me gusta, porque es por tablas y hay que tener las tablas y no vas a llevar las tablas aquí guardadas o coger el móvil y buscar y las tenerlas ahí. Sí, porque realmente como los números son pequeños y yo ya por la edad tengo que usar gafas, pues resulta un poco, digamos, complicado. ¿eh? Sí, podemos decir complicado. Es decir, en realidad, es decir, sí, que si pudiendo hacer básicamente el cálculo directo, pues mejor. Aunque no vas a hacerlo delante del cliente, si no lo haces en casa. Pero si tienes la fórmula, metes los datos y te da la tubería, mejor que mejor. Es decir, yo para eso tengo, para Renoir tengo una hoja Excel, meto los datos y ya está. Es decir, hasta ahora todavía no he tenido que calcular una instalación, pero es bueno saberlo, principalmente también para, digamos, tenemos que ir a hacer una instalación en una vivienda que han tenido gas propano y entonces quiere meter gas natural. Las tuberías de gas propano no os van a valer. No van a valer porque normalmente son de diámetro 12-10 o 12 por 1. Cuando se dice 12 por 1 o 18 por 1, se refiere a que el diámetro exterior es 18 y el grosor de la tubería es de 1 milímetro. Entonces, para calcular el interior, por eso es 18 por 6 o 12 por 10, etcétera, etcétera. Es quitar al exterior los 2 milímetros para medir una tubería. Por ejemplo, para medir una tubería se coge el calibre y se pone en los dos extremos, uno de aquí y otro de aquí, son dos. Entonces, 18, le quitamos 2, 16. Y ese es el diámetro interior. Y esto sería, por ejemplo, esto sería el milímetro y 1 milímetro. Pues para saber el diámetro, ya te digo, medimos aquí así en los extremos, uno y uno, 2. 18, le quitamos 2, 16. Para que entendáis. Eso es así el cálculo. Eso es en cobre. En el cobre hay 12 por 10, 15 por 13, o 12 por 1, 15 por 1, 18 por 1, etcétera, etcétera. En acero se mide en pulgadas, 2 cuartos, 3 octavos, etcétera, etcétera. Es decir, en las tuberías de acero se miden pulgadas. Que eso lo quiero matizarlo para que lo tengáis especialmente en cuenta a la hora. Bueno. Entonces, como ya he dicho, vamos a, vamos a calcular por tablas, vamos a calcular por tablas eh, en los diámetros de una tubería, de un ejercicio. Entonces, es decir, un ejercicio supuesto, es decir, todo esto es, digamos, ficticio, todos estos cálculos, ya que la realidad difiere mucho de la, digamos, no de la fantasía, sino de los cálculos. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla con vosotros. ¿eh? Y vamos a ello. Bien, cálculo de tuberías, método según tablas. Yo he metido aquí las tablas, si queréis, alguna la cogéis
Y si queréis algún dato, pues me lo hacéis saber en los comentarios y yo, o, o si os puedo ayudar, pues os ayudo. Bien, entonces, bien. Entonces, características del gas para conocer el consumo. Bueno, hay algo que también quiero haceros. El consumo muchas veces es igual al caudal, ¿eh? Consumo y caudal básicamente se puede considerar iguales, ¿de acuerdo? Porque el cálculo es idéntico. Bien, entonces para el cálculo tenemos que saber la potencia calorífica inferior, esta es la real, la potencia real, y la potencia, bueno, no es potencia calorífica, es poder calorífico inferior, ¿eh? No es potencia. Poder calorífico inferior, aunque poca potencia aquí es poder calorífico superior, vapor, no es real. Bien, entonces los pasos a seguir son: se calcula la potencia, después calcularemos el consumo y calcularemos el caudal, aunque ya de consumo y caudal ya digo que es lo mismo. Bien, notas a tener en cuenta: el poder calorífico inferior viene en todas las placas de los aparatos, ¿eh? Todos los aparatos tienen que tener una plaquita, ¿eh? Viene una caldera, un horno, una cocina, un calentador, una lavadora, porque hay lavadoras de gas, ¿eh? Lavadoras de gas, frigorífico de gas también hay. Y bueno, pues entonces tiene que haber una plaquita y tiene que venir el poder calorífico inferior. El poder calorífico superior nos la tiene que proporcionar la empresa suministradora. ¿Mm? Y básicamente, dependiendo si es gas natural, propano, butano, pues hay, digamos, el gas, es decir, la empresa suministradora nos lo da eh, según el día, ¿eh? Bien, la potencia se mide en kilovatios y el consumo, ¿eh? Q se mide en kilovatios hora. Vale. ¿Qué debemos saber para calcular para nuestros cálculos? Bueno, pues tenemos que saber la característica del gas, si es gas natural o GLP. Tenemos que también que saber la pérdida de carga, pues y sí, esto es ¿qué es la pérdida de carga? La posición de la tubería al paso del líquido o gas. Se nos da por tablas. Eh, tenemos que saber el consumo de los aparatos, el caudal simultáneo de la instalación individual. También tenemos que saber la longitud equivalente. Tenemos es decir, la longitud equivalente, voy a decir lo que es. Tenemos la longitud relativa, es decir, real, del tramo instalar. Dado que en una instalación deberemos poner codos, sortear columnas, etcétera. Muchas veces tenemos que poner, digamos, es decir, tenemos, ejemplo, tenemos 5 metros. Tenemos 5 metros. En esos 5 metros, a lo mejor vamos y tenemos una columna. Entonces ya tenemos que poner un codo, sortear la columna, poner otro codo, o a lo mejor tenemos que poner una llave. Una llave ya tenemos un espacio que ocupa la llave, ¿eh? Entonces, digamos, es decir, entre codos y ángulos y demás, es decir, pues ya en el momento que hay una columna ya no hay los 5 metros lineales, ¿no? Porque tenemos que poner, entonces para sortear las columnas tenemos que poner cobre. Sí, entonces para esos casos, ya que no es muy raro que tengamos que poner un tramo lineal sin obstáculos, sin nada, sin codos ni ángulos y demás, entonces se estima que digamos que debemos calcular un 20% a mayores. Y sí, ese 20% es 1,2. Es decir, el 20% de 100 vamos a decir, es 1,2. Entonces, así, un tramo de 6 metros, su longitud equivalente sería 7,2 metros, que es lo que viene ahí. ¿Eh? Bien, entonces nos dice: calcular el diámetro de las tuberías de una instalación de gas en una finca plurifamiliar con contadores centralizados. Y nos dan la presión máxima de operación, que es 0,4 bares. Nos dicen que es gas natural, que hay 15 viviendas, que en la longitud relativa común es de 5 metros y la individual de 26 metros. La finca es de 5 plantas con 3 viviendas por planta.
estos datos, hoy ahora mismo, digamos, es decir, la presión máxima de operación es para saber que, que- que de dónde parte, que es gas natural, pues está bien, porque así, pero vamos, luego, es decir, lo de la longitud común, básicamente, no, es decir, vamos, digo, la longitud común, la de que son una finca de 5 plantas por 3 viviendas por planta, pues básicamente estimamos que todo es igual, entonces vamos a calcular una y con esa, pues es equivalente a todas las demás. Sí, básicamente ahora mismo en los datos, esto de 5 plantas por 3 viviendas por planta, nos lo da el ejercicio, pero no, para nosotros, digamos que no, para el cálculo no tenemos que hacerlo. Es decir, cuando usemos Renoir y demás, pues sí, sí que hay que saberlo. por el, la simultaneidad y etcétera, etcétera, que se utiliza la simultaneidad, es que no la tiene que dar por plantas. Pero bueno, eso yo cuando veamos lo de Renoir y demás, pues ya hablamos de ello. No me voy a extender, todos seguimos. Los aparatos, tenemos una cocina de 10.000 kilocalorías hora, un calentador de 10 litros por minuto y una caldera de 12.000 kilocalorías hora. Nos dicen que el poder calorífico superior es de 10.500 kilocalorías hora y la pérdida de presión es de 30 milímetros de columna de agua. Entonces, estos son los datos que nos da. Bien, pasos a realizar. ¿Qué debemos hacer? Primero, pues tenemos que la conversión de unidades. Y la conversión de unidades porque el calentador lo tenemos en litros por minutos. Entonces, el calentador, que es igual, que es de 10 litros por minuto, equivale a 20.000 kilocalorías hora. La caldera es de 12.000 kilocalorías hora. Por normativa se considerará para el cálculo de la potencia como si fuese de 20.000 kilocalorías hora. La cocina se queda como está. Nota, el 1,1, que del cálculo que vamos a hacer, es un coeficiente que se pone ya que no todos los aparatos están funcionando siempre de carácter general a la vez. Es decir, si nosotros, es decir, eso ya creo que lo dije la semana pasada cuando hablamos del curso número 2, del 16, sí, bueno, y hablamos sí, hablamos que no siempre tenemos, por ejemplo, tenemos una cocina de gas natural y a la vez tenemos el calentador. Es muy raro que esté en la cocina el calentador sea funcionando a la vez. Bueno, hay ocasiones que sí, pero normalmente no. Entonces, eso es por lo que se usa el coeficiente 1,1. Es decir, creo que lo que hablé en el vídeo anterior, pues lo vuelvo a repetir y ya está. Bien, las potencias. La potencia individual de una vivienda es igual a la suma de las potencias, las dos mayores, más las menores, en caso de que hubiera varios aparatos, y estas las menores divididas entre dos, y el resultado se multiplica por 1,1. En nuestro caso, la potencia individual de las viviendas, es decir, la potencia que tenemos, es igual a 20.000 kilocalorías del calentador más el 20.000 kilocalorías creo, a ver, que no me equivoco. Bien, sí, sí, el calentador que da 20.000 kilocalorías y 20.000 de la caldera, ¿eh? más la cocina, que es 10.000 kilocalorías hora, está partido por 2. Y el resultado lo multiplicamos por 1,1. ¿eh? Entonces nos da un resultado de 49.500 kilocalorías hora. Si un kilovatio es igual a 0,86 kilocalorías, 49.500 kilocalorías hora es igual a 57,56 kilovatios. Esto que nos sirve para saber el grado de gasificación. En este caso es el grado 2, entonces nosotros podíamos hacer la instalación. Es decir, este dato básicamente es para eso, para saber que si podemos o no podemos hacer la instalación, porque ya sabéis que si es de más de 70 kilovatios, lo tiene que hacer un ingeniero. Vale, entonces ahora vamos a calcular Q, el consumo, el caudal, como queráis decirlo. Bien, el consumo común es igual a la potencia común partido por el poder calorífico.
es decir, 49.500 kilocalorías hora, partida por 10.500 kilocalorías por metro cúbico, es igual a 4,714 kilogramos horas. Y luego ya las individuales, esto lo va a valer para luego para saber los diámetros, entonces es igual, es decir, eh, entonces tenemos que el calentador 20.000 kilocalorías hora eh, partido por el poder calorífico nos da 1,9 kilogramos hora, la cocina, el Q de la cocina nos da 9,95 y el Q de la caldera nos da 1,142 kilogramos hora. Bien, y ahora calculamos los individuales de cada uno. Es decir, el caudal o el consumo. En fin, entonces tenemos que decir que es casi básicamente lo mismo, pero diferente, ¿eh? Pero multiplicado por 1,1. Así, en la Q individual de la caldera son 12.000 kilocalorías hora partido por 10.500 kilocalorías por metro cúbico por 1,1. Y esto nos da 1,25 metros cúbicos la hora. La Q individual de la caldera es 1,57 metros cúbicos la hora y la Q individual de la cocina es 1,04 metros cúbicos la hora. Y la común recordamos, las dos mayores se suman, las menores se dividen entre dos y se multiplica por 1,1. Así, 20.000 kilocalorías hora más 12.000 kilocalorías hora más 10.000 kilocalorías hora partido 2 y todo ello por 1,1 nos da 40.700 kilocalorías hora. Y esto, sí, 40.700 kilocalorías hora dividido por el poder calorífico, es decir, 10.500 kilocalorías por metro cúbico, nos da que es 3,87 metros cúbicos la hora. Pero también lo podríamos haber hecho por la otra forma, es decir, por 1,57 metros cúbicos más 1,25 metros cúbicos más 1,04 que hemos visto antes, por 1,1 es igual a 3,67 metros cúbicos la hora. Es decir, básicamente casi nos da el mismo resultado. Y aquí influye los decimales y etcétera, etcétera. Se pierden decimales por el camino, en fin. Pero vamos, de 3,87 a 3,67 hay 0,20 metros cúbicos hora para sin que se pierdan por el camino o por el cálculo. Es decir, para nosotros casi básicamente es igual. Bien, y ahora vamos a la parte que nos importa, el cálculo de las tuberías. Entonces vamos a recordar datos. La pérdida de presión es de 30 milímetros de columna de agua. La longitud relativa nos daba, era de 26 metros. La equivalente es los 26 por 1,2, que así es como se calcula. Hemos dicho el equivalente por los codos, ya sabéis. Es decir, nos da 31,2 metros. Entonces, nos dicen que en esta ocasión, para el cálculo de diferentes diámetros de las tuberías, usaremos unas tablas. Entonces, yo he llamado a presión en el diámetro, es decir, podéis llamarlo alfa, omega, sí, yo lo he llamado PDA, sí, presión de diámetro, entonces, para el cálculo. Entonces, la presión del diámetro es la pérdida de presión partida por la longitud equivalente. Es decir, 30 milímetros de columna de agua dividido entre 31,2 metros es igual a 0,96 milímetros de columna de agua. En nuestro caso, al ser próximo o estar cerca a la unidad, tomaremos esta, es decir, el 1 como resultado obtenido, es decir, como si fuera el 1. Así, nos vamos a las tablas y comprobamos qué diámetro de tubería debemos poner dependiendo de los resultados obtenidos. Recordad, para las tablas, que vamos a verlas ahora en un momento, es decir, aquí en la izquierda, a la izquierda
tendremos, tendremos la presión de diámetro que llamo yo, ¿sí? Que en este caso es 1, y luego tenemos el consumo, es decir, el caudal de la caldera, calentador y cocina, y estará en este lado. Es decir, entonces, lo que hacemos es, cogemos de 1 al dato más próximo a lo que nos da la caldera, calentador o cocina. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nos dice que la caldera tiene 1,14, el calentador 1,09 y la cocina 0,95. Entonces, vamos a ver primero la caldera. Pues la caldera nos dice que tenía 1,4, entonces, como veis, nos hemos ido a la pérdida de carga, que la pérdida de carga es AP, sí, entonces este dato HS ya digo, no lo da. Y luego aquí pues pongo por lo que os hemos hablado del diámetro, pues está aquí saltado en bolígrafo, es lo que os he hablado del diámetro de la tubería. Bien, entonces decíamos que teníamos como presión del diámetro es 1, entonces nos dicen que el caudal consumo de la caldera es 1,4, entonces aquí tenemos 1 a 1,4, en la tubería es de 13, 15-13 o 15 por 1 o 15-13. Bueno, en este caso esta es la tubería. Esto es eso. Entonces luego tenemos que el calentador es 1,9. Pues nos vamos 1 al dato 1,9 más próximo. Entonces de 1 a 4 a 2,4 nos tenemos que quedar de 1 a 4 no nos sirve porque 1,4 1,9 es mayor que 1,4. Entonces el dato más próximo es este, el de 2,4. Y el de 2,4 la tubería es de 16 por 18 o 18 por 1. En cobre, todo esto es en cobre. En acero ya veis es 1,5, 3/4, 1, 11 cuartos, 11 medio. Pero en este caso es de diámetro que buscamos el de cobre, entonces que cogemos 16, 18. Y luego nos dice que la cocina tiene 0,95 kilogramos hora. Entonces, dato más próximo a 0,95 es 1,4, es decir, la tubería de 13-15. Bien, y luego nos dice que la común saldría de la suma de la suma de estas, para la común, para la entrada, antes de llegar ahí. Entonces es 1,9 kilogramos hora más 1,14, sí, las dos mayores, más el 0,25, que es la menor, partido por 2, por todo por 1,1, y nos dice que la común es de 3,87 metros cúbicos la hora. Pues igual, entonces tenemos 1 que teníamos antes de la presión de diámetro, hasta 3,87, por la más próxima y es 3,8, y la tubería es de 20-22. Esto es esto es el caudal, bueno, como viene decir el caudal, esto es el caudal, el consumo del caudal, y en este caso ya os he dicho que se considera como lo mismo. Bien, y esto básicamente hasta aquí es de lo que quería decir, lo que quería hoy hablaros. El vídeo, como veis, no es muy largo, porque tampoco hay que alargarse mucho. Y bueno, pues no me queda nada más que deciros, salvo daros las gracias por ver este vídeo. Os espero la próxima semana y hasta entonces, pues que tengáis buena semana. Se acerca sí, pasado mañana es el 1 de mayo, pues espero que lo celebréis bien, o que podáis descansar. Pasadlo bien, portaros bien, que tengáis buena semana, que seáis buenos y ya sabéis, aquí estoy para lo que os pueda ayudar. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.